que veamos en más detalle o que discutamos, por lo menos. Pero déjenme antes de esto solo mencionar, que también puede quedar para la discusión o para el debate, los elementos o factores que nos pueden ayudar también a explicar estos cambios que se estaban produciendo en el país y que llevaban, no diré inexorablemente, pero que llevaban sí a un problema grave, profundo, de ruptura, de gran polarización, de gran radicalización, etc. Los voy a listar, ¿no?, muy rápidamente, y los podremos discutir y profundizar en la medida que ustedes quieran. Primero, lo que yo les he mencionado de el problema económico del país. No se encontró la fórmula que sacara a este país adelante. No la encontraron los gobiernos radicales con la sustitución de importaciones y el estado de bienestar. No la encontró el gobierno de Alessandri, que fue estabilización, y no la pudo encontrar tampoco el gobierno del presidente Frey, que fue al comienzo muy exitoso en los primeros 2 años, ¿no? Pero a partir del 67 en adelante empezaron las cosas a andar mal, en parte por este problema político institucional. Pues no salían adelante tan fácil las reformas, ya no salían. Y bueno, y después, digamos, en los 70 ya conocemos la historia, ¿no?, de lo que pasa, o la vamos a conocer, perdón. Segundo, el problema de la urbanización y el cambio social acelerado, ¿no? El cambio social y urbanización asociado al crecimiento demográfico. El país crecía, la población crecía, se urbanizaba, pero el país no tenía condiciones para poder darle condiciones dignas a toda esa población, de vida digna, de oportunidades, a eso me refiero con dignidad. Para que todos pudieran tener oportunidades de educarse, de salud, de todos los bienes que son fundamentales. Esto generaba inexorablemente un problema de aumento de presión, ¿no?, y de expectativas que quedaban insatisfechas para una gran cantidad de la población chilena. Pero esto también se vinculaba al sistema electoral chileno y sus problemas, ¿no?, porque el sistema electoral chileno, si bien es cierto, tuvo una reforma el año 58, la reforma no cambió en esencia un sistema electoral que era atemporal, que no funcionaba de forma coherente con los cambios económicos y sociales que se estaban verificando en el país, ¿no? ¿Cómo era posible que un país que había crecido, ¿no?, a una población de casi 8 millones o más de 8 millones en la década de los 60, de haber sido unos 3 millones en la década del 30, todavía eligiera a 140 y tantos diputados, ¿no? Si el sistema electoral se hubiera reformado para que proporcionalmente la Cámara de Diputados representara esa mayor cantidad de población, la cosa hubiera sido distinta. Pero en la medida que el sistema electoral se mantuvo rígido, no aumentó el número de cupos de diputados, ¿no?, y de senadores, solamente a 1 el año 69, pero no solucionaba el problema. Pero al mismo tiempo estaban las rigideces todavía de la mayor representación de las zonas rurales que las zonas urbanas, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría? Especialmente en las ciudades, la mayor cantidad de población que vivía en las ciudades, ¿no?, que votaban, pero sentían que no tenían representación, porque finalmente el sistema político no los representaba. O sea, ellos iban a votar y sin embargo no iban a tener después los representantes en el Congreso que ellos estimaban que les correspondía, porque estaba aumentando la población urbana. Ahí teníamos un problema muy grave, ¿no?, que tenía que hacer, digamos, cortocircuito en cualquier momento. Otro problema, la incapacidad de los partidos políticos chilenos de poder generar alianzas estables que le dieran estabilidad al país. No alianzas como había sido en el periodo radical
basadas en, digamos, un juego cerrado, ¿no?, donde participaban unos pocos, sino que alianzas sustentables, que tuvieran que ver con también modernización del sistema electoral, modernización de las instituciones, modernización del Estado, de la sociedad, de la economía, etc. No fueron capaces los partidos políticos de entrar en alianzas que fueran sustentables. Y aquí creo que es muy importante el ejemplo que dio, en un sentido del efecto que podía tener generar una alianza, los partidos conservador y liberal, que el año 67 se juntaron en el partido, siempre fueron alianzas, digamos, de partida, y por eso habían tenido siempre una gran representación en el Congreso, y al tener una gran representación en el Congreso, se aseguraban de que iban a tener influencia en la política, ¿no?, en todas las decisiones que se tomaran. Siempre estuvieron dentro de quienes tomaban las decisiones. Pero, en la medida que el advenimiento de la democracia cristiana significó también una gran derrota, porque ellos perdieron electores, no perdieron posiciones, ¿no?, especialmente en las elecciones del año 65, ¿no? Fueron los principales perdedores de esas elecciones ellos. Lo que ganaba la democracia cristiana lo perdieron ellos, principalmente, junto con los radicales, pero ellos en gran medida. Entonces ellos se unieron el año 67 en el Partido Nacional. Y el Partido Nacional se coordinó, ¿no?, para todos los niveles de elecciones y obtuvo una segunda mayoría en las elecciones parlamentarias del año 69, ¿no? O sea, existe el precedente de que unirse, ya sea en una alianza consistente o coherente, digamos, con los cambios que se querían realizar o con las políticas que se querían seguir, o el formar una nueva unidad política, era un camino viable. ¿Por qué no lo siguió eso el Partido Comunista y el Partido Socialista? Por ejemplo, el Partido Socialista y Comunista estaban divididos y luchaban muchas veces por sus candidatos en digamos, elecciones parlamentarias, cuando podrían haber sido una fuerza mucho más poderosa y más potente si se hubieran unido, ¿no? Allí entraban las diferencias entre los dirigentes de los partidos, las ideologías, ¿no?, la polarización de las ideologías, este contexto internacional que afectaba mucho. Por ejemplo, el Partido Comunista mucho más orientado por la Unión Soviética, por un determinado modelo de comunismo, el de la Alemania, República Democrática Alemana. El Partido Socialista mucho más latinoamericano, más orientado por la idea de la revolución a la cubana. Los dirigentes de esos partidos, a eso me refiero, no se unieron, se dividieron, y esto los debilitó, viéndolo fríamente, sin decir acá qué estaba bien y qué estaba mal. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que fríamente vemos que tenemos un ejemplo exitoso, que fue el del Partido Nacional, y un ejemplo bastante, digamos, que era un problema, ¿no?, que era este de la división. Lo mismo ocurrió en el caso de la democracia cristiana. La democracia cristiana perdió su mayoría porque se dividió. El año 67, ¿no?, la democracia cristiana empezó a deshacerse. El año 67,